Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga y o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Iglesia, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión. Gracias por estar acompañándonos. Y yo te invito a que desde tu casa, no importa que no estés en la iglesia, y en tu casa puedes adorar a Dios. En cualquier lugar en donde estés, puedes levantar tus manos, puedes levantar tu voz y decirle lo maravilloso y hermoso que es Dios. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Todos los pueblos te alaben, toda tu creación hoy te corone, digan que tú eres poderoso, eres rey, eres rey, eres rey, eres rey, todos los pueblos tu creación hoy te corone, digan que tú eres poderoso, tú eres rey, eres rey, 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 tú eres rey. Solo tú eres rey, solo tú eres nuestro Dios. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación, oh Dios, hoy reconozca que tú eres el único rey. Vamos a decirle una vez más que Él es rey, iglesia. Tú eres rey, Eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, eres rey, tú eres rey, eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Todos los pueblos te alaben, toda tu creación hoy te corone, y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, eres rey, tú eres rey, eres rey, tú eres rey, eres rey, tú eres rey, tú eres Solo tú eres rey, oh Dios, solo tú eres nuestro rey, amado Padre. Te adoramos, Jesús. Sabes que te amo, sabes que
Yo quiero conocerte más, mucho más que ayer. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que ayer. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Oh, Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Siempre te vamos a alabar, Señor, siempre te vamos a dar gloria, Señor, porque eres digno. Levanta tu voz y dile: Señor, tú eres Rey de majestad. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Oh, Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Señor, te bendecimos porque eres bueno, Señor. Te vamos a dar alabanza en todo tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Ya nos falta menos para estar aquí reunidos. Sin embargo, bueno, estamos reunidos en el Espíritu, y el rey David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que nosotros estamos en la casa de Jehová, aunque estemos en nuestra propia casa, ¿sí? Porque estamos unidos en el Espíritu. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo. Entonces, hay una justificación para que estemos cada uno de nosotros en nuestro hogar. Dios les bendiga y vamos a iniciar con nuestra plática. Nuestra plática se llama miedo, ¿sí? El miedo, hermanos, es una emoción angustiosa por el riesgo imaginario o real, ¿sí? Se trata de una sensación desagradable que surge
por la aversión natural a las amenazas. Y nosotros estamos viviendo en medio de la amenaza de la enfermedad. Hoy me doy cuenta de que estamos hablando más del coronavirus que de Jesucristo, ¿sí? El que es el Todopoderoso, el que nos cubre, el que nos lleva a una vida de victoria y de libertad, ¿sí? Yo te digo, el miedo es algo terrible. Hace un rato, cuando ya estaba dispuesta para venirme a la congregación, ¿qué creen? No podía sacar las notas de mi plática y estaba yo angustiadísima porque no podía lograrlo. Sin embargo, me puse a orar, el Señor me ayudó y hoy por eso estamos nuevamente aquí. Yo estoy aquí, ¿sí? El miedo puede matar. Hace algunos años, cuando un desconocido tiró una luz de bengala en una macrofiesta de Halloween en Madrid, murieron 5 jóvenes. Te voy a decir por qué. Murieron por el pánico que provocó la estampida para salir del recinto. El pasillo, como era tan angosto, ¿verdad? La gente quería salir y no cabía. De esa manera murieron esos 5 jóvenes por causa del pánico de todos los presentes, ¿sí? Pero también el miedo puede dar vida, ¿sí? Hace poco vi un reportaje en la televisión de un grupo de judíos ucranianos que sobrevivieron al holocausto, ¿sí? Nazi, porque se habían refugiado en una cueva donde vivieron 2 años muertos de miedo. El temor a los nazis lo impulsó a tomar medidas y así salvaron su vida. También el temor a que del mundo a la situación que estamos viviendo ha hecho que nosotros nos recluyamos en nuestras casas. El temor al infierno puede llevarnos también a decidir a tener una relación con Dios y para poder llegar a la vida eterna, hermanos. Y bueno, hoy parece que nunca hemos vivido momentos como los que estamos viviendo, momentos que nosotros en este momento decimos que no tiene precedentes. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice que anteriormente, en los tiempos pasados, hubo etapas muy difíciles para la humanidad, ¿sí? Si tú abres tu Biblia y vas a leer sobre pestes, sobre tiempos oscuros, sobre miedos, ¿sí? Yo te digo, la Biblia está escrita para tiempos como este, y nuestra tendencia como hombres es cuando vemos algo que nos amenaza, es generar un miedo, y ese miedo lo alimentamos, ¿sí? Y hoy está Dios hablando con este mundo a través de la pandemia mundial, ¿sí? Creo que el mensaje que Dios está enviando es un mensaje personal y mundial, ¿sí? Global, hermanos. Algunos de nosotros necesitamos escuchar algo individualmente, ¿cómo surge esta plática? Resulta de que en días pasados hablo con uno de nuestros hermanos de la congregación y bueno, está viviendo una lucha personal muy, muy fuerte, ¿sí? Y me daba testimonio de que en ocasiones tenía temor de lo que estaba viviendo, aunque generalmente estaba con paz en el Señor, porque estaba confiando en Él, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos confiando en Dios, no significa que no tengamos el problema, no significa que la enfermedad no exista, no significa que no te duela, no significa que estés viviendo diferentes experiencias por la situación que estás viviendo. Eso no significa que no existe, ¿sí? Significa
Cuando nosotros tenemos paz es que significa que nosotros estamos confiando en Él porque creemos lo que Él nos dice, ¿sí? No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y estoy contigo, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que hacer cosas intencionales para alimentar nuestra fe. Porque ante los diferentes problemas que se presentan en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a superar esos problemas. Dice el Señor que no nos ha hecho victoriosos, sino más que victoriosos, pero nosotros podemos disfrutar de esa victoria cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en aquellas promesas que Él nos ha dado. Nosotros podemos ver en la Escritura a muchos héroes de la fe, aquellos que la Biblia nos da como ejemplos para poder emular, ¿sí? Pero yo quiero decirte, ellos vivieron igual que nosotros, tuvieron luchas y tuvieron que enfrentarlas y tuvieron que experimentar miedos, porque hoy estamos hablando del miedo. Sí, experimentaron muchas otras cosas, pero hoy estamos hablando del miedo. Entonces, ellos también experimentaron el miedo, pero el miedo no los detuvo para poder continuar confiando en Dios. Miren, en el caso de Pablo, él escribió en 1 Corintios 7:5, dijo esto, dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes. Esto es el acoso, genera inquietud, ¿sí? Genera malestar, ¿sí? Y dice, acosados por todas partes. Tuvimos conflictos por fuera, o sea, tenían que enfrentar todo aquello con que eran atacados. Dice, y temores por dentro, ¿sí? David, otro de los héroes de la fe, también tuvo muchos miedos, de los cuales los tuvo que enfrentar en intenso sufrimiento. Y yo quiero decirte, cuando yo he estudiado la vida de David, me he dado cuenta, ¿verdad? He alcanzado a apreciar el hecho de que David fue más lo que vivió con incomodidades, es perseguido en guerras, ¿cómo se llama? En ataques de aquellos que estaban a su alrededor, por los pueblos que estaban a su alrededor, por su mismo pueblo, ¿sí? Entonces, hay quien dice hay quien dice que David vivió muy tranquilamente porque ya era el rey. No, tuvo que enfrentar muchísimos problemas y en esos problemas emocionalmente había miedo. Por ejemplo, ¿sí? Él escribió de esta manera ahí en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. O sea, los héroes de la fe también tuvieron temores, pero ellos nos están mostrando a través de su confianza en Dios que ellos pudieron vencer, porque con ellos estaba el más grande, ¿sí? Dice, radiantes están los que a Él acuden, radiantes, hermanos, tranquilos, porque tener la lucha y estar confiando en Dios genera una emoción de tranquilidad, genera emociones que experimentamos cuando estamos esperando algo bueno, que tenemos cuando nos van a regalar algo y que sabemos cuál es el regalo, o que aún no sepamos cuál es el regalo, nos genera emoción esperar para llegar el momento de recibir aquel regalo. También cuando nosotros estamos confiando en el Señor, nos genera emoción el esperar cómo Dios va a resolver el problema que estamos viviendo. Dice, jamás su rostro se cubre de vergüenza de la persona que está confiando en el Señor. Te podrán decir, pues si estoy viendo que te va mal, pues sí, pero yo estoy esperando a ver cómo Dios actúa para poderme sacar de este problema.
Dice, este pobre clamó, decía David, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Hoy la mayoría de la gente en el mundo está viviendo temores por la situación que estamos viviendo, ¿sí? David empezó a sentir miedo cuando su jefe, el rey Saúl, trata varias veces de clavarle en la pared con su lanza. Tenía miedo, el joven le esquiva, pero comprende que su éxito en la guerra contra los filisteos, que ha provocado la envidia de Saúl, es el mismo que lo va a proteger de Saúl mismo, ¿sí? Cuando éste envía soldados a la casa de David, cuando ya le dio el premio, le dio a su hija como esposa y vivía ya David cerca del rey Saúl, ¿verdad? Dice que la envidia que generaba en el interior del corazón de Saúl lo motivó para matarlo, ¿sí? Y dice que un día envía a un grupo de personas a su casa, a la casa de David, para matarlo en la cama. Y el joven David huye del palacio y de la ciudad, ¿sí? Sabe que el rey ha determinado quitarle de en medio y que no hay ningún lugar seguro en Jerusalén, ¿sí? Entonces David empieza a vivir una época de huida permanente, ¿sí? Con el miedo, escondiéndose, ¿verdad? En un lugar y en otro lugar, con el miedo de que Saúl lo pueda alcanzar y matar. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de David ante esa situación de temor que estaba viviendo? Ahí en el Salmo 27, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Había una seguridad de la protección de Dios en su vida, que él podía decir, ellos tropezaron y cayeron. Pero no solamente eso, dijo David, ¿sí? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿sí? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿En quién? En Dios. Este salmo David lo escribió para que hoy nosotros seamos fortalecidos sabiendo que nuestro Dios cumple sus promesas. No debemos de tener miedo, ¿sí? Y hace un rato te decía, aunque se presente, ¿verdad?, la evidencia de lo que estamos viviendo, no debemos de tener miedo si estamos confiando en Dios. Los malignos y los angustiadores, los enemigos que tenía David, seguramente no son los mismos que nosotros tenemos. Quizá sea la soledad, la depresión, la falta de trabajo, los muchos problemas que se presentan en el trabajo, en la familia, empezando con el esposo o con la esposa, con los hijos, el hecho de que en nuestro hogar pueda haber problemas de droga, de alcoholismo, rechazo, hermanos, falta de perdón, quizá la misma enfermedad. Yo te digo, sea cual sea la problemática que nos cause miedo, tenemos que tomar una decisión en medio de esta pandemia, en medio de ese problema que tú y yo estamos viviendo, ¿sí? Y entonces, podemos ver las consecuencias de la lucha que estamos viviendo, pero nosotros tenemos que hacer una elección, ¿sí? Y tenemos que elegir la fe sobre el miedo, ¿sí? Creerle a Dios, porque hay cosas que nosotros no podemos resolver y solamente las puede resolver Dios, ¿sí? Y Él las resuelve si nosotros estamos dispuestos a confiar en Él. El miedo
en medio de la avalancha de titulares negativos, comienza con una gestión en el pensamiento. Miren, la semana pasada me decía el señor jardinero que su suegra acababa de morir. Le digo, ¿y de qué murió? Le digo, le vino con el coronavirus. Me dijo, no, de depresión, por escuchar todas las noticias que están a nuestro alrededor. Fue depresión por lo que la señora murió, ¿sí? Entonces, cuando enciendo yo la radio o cuando enciendo la televisión, ¿verdad? Y lo único que vamos a escuchar es que las cosas están empeorando. Pero si tú no te protejas y de eso va a generar una sensación de ansiedad que llena tu corazón y luego la transmite al mundo, porque de la altura del corazón habla la boca. Creemos que solo porque tenemos pensamientos tenemos que pensarlos, hermanos. Yo te digo, nosotros tenemos autoridad para poder detener los pensamientos. Hay muchas mentiras ahí y falsedades distribuidas en este momento en forma de exageración, como nunca, pero y como el hecho de que nunca superaremos esto, otras muchas exageraciones. Mira lo que dice allí en 2 de Corintios, Pablo, dice, exhortando a los creyentes, tomar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Todo lo que estés escuchando y que te afecte y que te genere miedo, llévalo a Cristo, porque Cristo te está diciendo, yo estoy contigo. No te voy a dejar hasta que yo vuelva a venir por ti, ¿sí? En lugar de decir o permitirle a la ansiedad en mi corazón, la fe debe entrar en nuestro corazón para luego decir, las cosas son difíciles, pero creo en un Dios bueno y poderoso que está en control de todo. De manera que ese es el que me está protegiendo a mí. Me convierto en uno que abastece la esperanza en lugar del miedo. Animo a todos ustedes a preguntarse, ¿sí? Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo o qué me estás queriendo decir durante esta crisis? Yo te digo, el antídoto para el miedo está en 3 cosas, en la fe, en la esperanza y en el amor. Cada uno complementa a las otras y solo cuando las 3 están operando juntas el miedo es quitado. Vemos rápidamente cada uno de estos antídotos. La fe, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra y confío en Dios y ya no siento miedo. ¿Qué puede hacer un simple mortal sino confiar y tener fe en el Señor? El antídoto más básico contra el miedo es la fe. Jehová es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es la fuerza, es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Y en el mismo tono, el Salmo 118 dice, Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, veré mi deseo en los que me aborrecen, porque mejor es confiar en Jehová, ¿sí? Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres y en los príncipes. Cuando nosotros enfrentamos, hermanos, el miedo, la respuesta de Dios es revelarse a nosotros mismos como alguien más grande que está junto a nosotros y que puede vencer el miedo. Y por esto la razón es el antídoto principal para el miedo. En este momento en que necesitamos, al implementar nuestra fe, ¿verdad?, debemos de confiar en el Señor. Si tú alimentas tu fe, tus miedos morirán de hambre. Si tú alimentas tus miedos, tu fe morirá de hambre, ¿sí? La esperanza es simplemente la confianza de que Dios hará conforme a lo que Él ha prometido. Esperanza
significa la certeza de que a pesar de las aparentes circunstancias, el propósito de Dios va a prevalecer. Dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los corazones temerosos, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá a salvarlos. Isaías 35. Pero aún cuando la esperanza tiene que ver con el futuro, tiene un gran impacto inmediato en el presente, porque hoy esa esperanza y esa fe unida van a traer paz a mi corazón. El amor, ¿sí? El amor. No temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará en ti con cantos. Sofonías 3:16. En la presencia del Dios amoroso que nosotros tenemos, la calma, ¿verdad? Debe de estar matando al miedo. Ellos se sentían protegidos contra aquellos que estaban fuera de su control. Lo mismo sucede entre tú y Dios. Cuando estás lleno de miedo, corre a los brazos de tu Señor, porque Él va a calmar tus temores, ¿sí? Muchas escrituras, ¿verdad?, hacen eco del simple hecho de que el miedo desaparece en la presencia de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es el espíritu de amor que está en Jesucristo el que vence al mundo del temor, a los espíritus del temor. Uno reemplaza al otro, ¿sí? Y nos da una comprensión más profunda de la conexión inversa entre el amor y el miedo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan 4, donde hay amor, no hay temor, no hay miedo, ¿sí? Así la respuesta al miedo, ¿verdad?, es el amor de Dios. Es experimentando el perfecto amor de Dios, habiendo sido perfeccionados en ese amor, y en el temor queda fuera, hermanos, queda fuera. Tu lista de miedos va a ser muy diferente a la mía, pero la respuesta a esos miedos sigue siendo la misma. Fe en el Señor, esperanza en sus promesas y un permanente reconocimiento de su amor por mí o por ti. Yo te digo, súbete a bordo de la promesa que se encuentra en este salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Por quién podrá amedrentarme cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes? Cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza en Dios. Hermanos, no permitas que el miedo por lo que estamos viviendo te paralice. Confía en el Señor, porque Él te ha dado muchas y muy grandes promesas para que tú vivas con seguridad, ¿sí? Así es que, ¿qué les parece si oramos? Gracias Espíritu Santo por tu presencia en el hogar de cada uno de mis hermanos, y no solamente en el hogar, en su vida, en su propia vida, en su propio corazón, Señor. Yo te pido, te ruego en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que el Espíritu Santo esté obrando, Señor, recordándonos a cada uno que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y si un ejército puede estar alrededor de nosotros, tú lo vencerás, Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra confianza está en ti. Te pido en el nombre precioso de Jesús que fortalezcas el corazón de cada uno de mis hermanos, que su mente se
se alimente de tu palabra, de tus promesas, Señor, para que ellos puedan estar confiados. A ti, Señor, nos unimos en un solo espíritu para decirte, Señor, a ti, Señor, la honra y la gloria, porque tú eres el vencedor y nosotros somos vencedores porque tú lo eres. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor, desde que vimos tu luz, pudimos, Señor, ver tu grandeza y las cosas que tú, Señor, deseas para nuestras vidas. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Abrimos nuestra boca, nos rendimos, Señor, completamente a ti. Exaltado seas. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, es eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Te adoramos, Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Es eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Nuestra luz eres tú, te adoramos, Señor. Díselo tú también. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Es eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará a Dios, a ti. Tú has sido dirección para nosotros, Señor, en todo tiempo, y hoy, Señor, podemos ver tu luz. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor
conmigo está desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Desde nuestro interior clama nuestra alma. Clamamos por ti. No podemos callar, Señor. No podemos callar. Clamamos a ti. Tu socorro, tu auxilio, Señor. Tu amor, tu salvación. Gracias. Amén. Iglesia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por seguir estas transmisiones, por seguir cerca. Ya sea por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea, les damos las gracias. Y bueno, estamos despedidos. Vamos a orar primero por nuestras ofrendas. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, gracias, papá. Gracias por ser tan hermoso, gracias por ser tan lindo, gracias por ser tan bueno. Gracias porque tus misericordias, oh Dios, son nuevas cada mañana y tu fidelidad es eterna. Y por eso, Señor, es que cada día tenemos alimento en nuestra mesa. Por eso es que cada día, Señor, tenemos cubiertas cada una de las necesidades de nuestra vida. Y por eso hoy te damos un poquito, Señor, de lo mucho que tú nos has dado. Te pedimos que tú bendigas cada ofrenda, cada diezmo, Señor, y que la multipliques y, como dice tu palabra, que sobreabunde, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres un Dios fiel. Confiamos en ti, Señor, confiamos en cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Se volverá a ti, medida buena, remecida y reposando entrega. Se volverá a ti, dando gracias, Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón, porque el dar es un reflejo de tu gratitud. Se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante entrega. Se volverá a ti, cuando das gracias, Señor. Iglesia, estamos despedidos. Hasta la próxima. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración o platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.